¿Qué tal? Y muy buenas noches. Una noche cargada de noticias. El presidente Obama ha dicho en las últimas horas que él quiere sacar a Cuba de la lista de los países terroristas. Está solamente esperando el momento indicado. También una encuesta realizada en la isla crea gran controversia. La gran pregunta es cómo se puede hacer una encuesta dentro de Cuba. Tengo la respuesta. Además, aumenta la tensión en Panamá a pocos días antes de que comience la cumbre, porque hay un grupo de expresidentes que están demandando democracia para Venezuela. Y la carrera para la Casa Blanca ya tiene otro contendiente. Ahí está en pantalla, Rand Paul, por parte de los republicanos. ¿Cuánta oportunidad podría tener este señor de llegar a la Casa Blanca? También tengo el análisis. Y para finalizar, Francia ha dicho que no se permiten las modelos anoréxicas y ha pasado una ley donde exige que las casas de modas tienen que medir cuánto pesan y cuánto miden las modelos antes de contratarlas. Así es. Eso y más esta noche. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar para usted. State Department will be reviewing it, and as soon as I get a recommendation, I'll be in a position to act on it. Understand that the criteria is very straightforward. Is this particular country considered a state sponsor of terrorism? Not do we agree with them on everything, not whether they engage in repressive or authoritarian activities in their own country. Are you saying they haven't necessarily done anything to deserve being removed from the list, but you want to take that chance and see what happens? That's not what I'm saying. What I'm saying is I'm going to be taking a very close look at what the State Department recommends. Sin duda que ahí estamos viendo las palabras del presidente donde está diciendo claramente que la intención de la Casa Blanca es sacar a Cuba de la lista de países terroristas. Sabemos que para Cuba es sumamente importante porque eso le abre entonces un panorama económico, un panorama político donde le permite sobre todo poder obtener créditos a nivel internacional, donde le permite poder estar dentro del juego del juego internacional cuando se trata de finanzas, más allá de que no quiere estar en una lista donde está Corea del Norte, Irán, Sudán y Cuba. Vamos entonces a ver cuándo eso ocurre. También le damos la bienvenida al profesor Alexis Jardines, que es profesor de FIU, de investigaciones del Instituto Václav Havel, sin duda uno de los historiadores más importantes que tiene el exilio. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y también Eduardo Pérez Bengochea, que es fundador de Fundación Ayuda a Cuba, que está ayudando o está desde el exilio dándole apoyo a este grupo dentro de Cuba que hizo esta encuesta, una encuesta de 1.300 cubanos en 15 provincias y donde la información es muy interesante. Vamos entonces, antes de decir lo que dice la encuesta, ¿cuál es su impresión sobre encuestar a cubanos? ¿Los cubanos dicen la verdad cuando se les pregunta? Bueno, lógicamente muchos tienen miedo, ¿no? Pero todo depende de cómo se pregunte y qué tipo de pregunta se haga. Ya Eduardo explicará la estrategia que se siguió para tratar de evitar estos problemas, ¿no? Bueno, bien, vamos entonces a ver cuáles son las preguntas. Básicamente la primera pregunta, una de las más importantes, es si el cubano quiere que permanezca el partido único o quiere pluripartidismo. Y ahí está, ¿desea usted mantener en Cuba el actual sistema basado en el dominio del gobierno, la sociedad, por un solo partido único? Y entonces la respuesta es, vamos a ponerla también en pantalla, donde el 28% dice que sí, el 71% dice que no. Vamos, ahí está, 71 no, el 28 dice que sí. También pide pluralidad de gobierno con elecciones libres, multipartidistas y una economía de libre mercado, en otras palabras, capitalismo y democracia y libertad. 70 sí, 30 no. ¿Qué dice usted? Esto entonces, ¿cuáles son sus impresiones sobre la encuesta? Hacía falta tantear el sentimiento del pueblo cubano. Cuba va a los foros internacionales y alega que ellos tienen el apoyo de la mayoría del pueblo y que la soberanía popular va inclusive por encima del derecho internacional. Eso es lo que plantean, de los derechos políticos y civiles y demás. Había que comprobarle de cara a la cumbre, para empezar, de que el pueblo cubano no está de acuerdo con el partido único. Muy bien, pero entonces la gran pregunta es ¿cómo es posible hacer una encuesta dentro de Cuba con el elemento del miedo que están presente?
Bueno, se hizo en primer lugar porque no, o sea, no se utilizaron, que lo podía explicar Eduardo, no se utilizaron disidentes, opositores. Bien, sino gente de a pie. Sí, ¿no? El cubano de a pie. Básicamente se utilizaron bibliotecarios independientes, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, eso fue fundamental porque tú no puedes llegarle si eres disidente, decir que eres de los grupos de los derechos humanos, obviamente te viran la espalda inmediatamente a la gente. Entonces, nuevamente, son 15 municipios que conforman la provincia de La Habana, donde se encuestaron, cerca de 1.300 personas no vinculados a la oposición, y son esas dos preguntas. Dígame nuevamente, ¿cómo es que obtiene validez y cómo obtiene credibilidad esta encuesta? Primero que nada, la gente que prepara la encuesta y la llevan a cabo son profesionales, académicos, universitarios. ¿Quiénes son ellos? ¿Se puede decir? Un grupo dentro del Partido Liberal. Partido Liberal de Cuba. Sí, que tiene un vicepresidente que se llama Roberto Díaz Vázquez, que es especialista en esto y tiene un equipo. Roberto Díaz Vázquez, bien. Graduado de la Universidad de La Habana en los 40 años. Ellos tienen experiencia en eso, inclusive lo hacían antes a favor del gobierno, es decir, son encuestadores profesionales. Tan profesionales como tú lo puedes conseguir dentro de Cuba. Al mismo tiempo ellos han viajado y han recibido entrenamiento en otros lugares. Recientemente fueron a Suecia, fue invitado por el Partido Liberal y demás. Y entonces también al exilio, nosotros, por ejemplo, cuando pasó por el FIU, Adam Michnik, el famoso intelectual polaco, nos dijo cómo había que encuestar al pueblo, porque ellos ya habían tenido la experiencia en Polonia, así que fuimos aprendiendo poco a poco. Y yo tengo una gran confianza, una pena que no podamos contar a Roberto. Bueno, estábamos señor director, teníamos en línea a Roberto Díaz Vázquez, que es el presidente del Partido Liberal de Cuba, que es este grupo que hace, uno de los miembros del... Sí. Y lo tenemos en línea, ¿correcto? Lo tenemos, Roberto, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, María Elvira? Gusto en saludarlo. Y un saludo para los hermanos que ahí se encuentran. Ahí está. Estábamos hablando sobre el hecho de hacer una encuesta en Cuba. Es una labor difícil, pero ustedes lo lograron, y entonces la gran pregunta es ¿cómo se le puede dar validez y que esta encuesta sea fidedigna ante la comunidad internacional? Bueno, la validez se obtiene precisamente porque encuestas anteriores realizadas por expertos internacionales dentro de Cuba, usted sabe, con el régimen totalitario de La Habana no es posible realizarlas si no se tienen ciertas o se toman ciertas medidas, como son el precisamente abordar temas o problemáticas que son de dominio amplio y que no las aborden personas que obviamente se identifican con los espacios de oposición, porque si esto sucede, entonces las personas no van a responder de manera fluida o de manera abierta y espontánea ante la pregunta que se les formula. Pero fíjese, el partido único, para hacerlo un poquito más puntual, el partido único, la gran mayoría del cubano, creo que el 70% del cubano nació después de la revolución, así que lo único que ha conocido es un solo partido. ¿No es así? Y eso de pluralidad de gobierno con elecciones libres y una economía de libre mercado. ¿Cuánto sabe el cubano de a pie qué es lo que significan estas palabras? Muy bien. Bueno, el cubano de a pie, según lo que nosotros hemos podido apreciar mediante no solo esta consulta popular, sino también otros estudios que han realizado diferentes organismos dentro de la sociedad cívica cubana, tiene un conocimiento no de una sociedad libre, pero sí de lo que una sociedad libre puede representar en un futuro para Cuba. También tenemos los ejemplos notorios de algunas instituciones que desde el exterior le han dado apoyo y le han dado validez a algunos proyectos que dentro de Cuba se ocupan de este tipo de actividad, como es el caso de Veritas, y también en un periodo reciente algunas instituciones, algunos organismos internacionales que nos han servido de guía, como ha sido el Instituto Republicano Internacional y demás, que ha realizado encuestas muy profundas y muchas felicidades, ¿no? Fantástico. Ahora la pregunta, antes que se me acabe el tiempo, a Eduardo, ¿van a presentar ustedes esta documentación en la cumbre de Panamá? ¿Cómo es que se va a saber esto para el resto de la comunidad? Ese planteamiento tiene fecha de abril 2. Ya llegó a los presidentes que le toman atención o no. Y entonces hoy hicieron una conferencia de prensa, el Partido Liberal, por la mañana, donde dieron a conocer las encuestas y a conocer la carta que tiene fecha de abril 2, pidiendo que se tenga en cuenta que el pueblo cubano no quiere el unipartidismo y quiere el pluralismo político. Es que el pueblo cubano no es excepción, es como el resto de la América Latina, ¿no? Esa excepcionalidad cubana no existe. Pertenecemos al resto, como al resto de los hermanos latinoamericanos. Muchísimas gracias. Sí. Me tengo que ir porque se me acabó el tiempo, pero más que invitado siempre para la próxima vez. Ya regreso con más.
conozco hasta este momento una declaración que lleve 21 firmas de expresidentes de la región y de España, y creo que este es un documento histórico pidiendo todo el respeto a los derechos humanos y a las libertades democráticas en Venezuela, y aspiramos primero que haga curso en la OEA, segundo, que abran los ojos, si se puede utilizar esa expresión, a los presidentes de la región que han dejado absolutamente solo a Venezuela. Bueno, ahí están las declaraciones del expresidente de Colombia, el señor Andrés Pastrana. Y sin duda que la cumbre de Panamá que comienza mañana, o la precumbre que comienza mañana en la ciudad de Panamá, ya está haciendo noticias. Y ahí está el expresidente Pastrana anunciando que va a presentar una carta al gobierno del señor Varela, que es el gobierno panameño, junto con otros 21 expresidentes de la América Latina y de España, pidiendo que esta cumbre pues sea una cumbre democrática. Le damos la bienvenida a alguien que analiza estos temas todo el tiempo, el señor José Venegas, escritor y analista político, que acaba de básicamente editar este libro, que es muy a propos, 10 ideas falsas que favorecen al despotismo. Así que muchas gracias, señor Venegas. Y gracias también a alguien que conoce muy bien lo que está pasando en Venezuela, al ex embajador, el señor Diego Arria, que está directamente en la Dominicana y que viaja mañana para Panamá a asistir a esta cumbre. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias, María Elvira. Un gusto de conversar contigo. El gusto es mío. Esperemos vernos allá en Panamá y poder tener una conversación cara a cara. Vamos entonces a preguntarle primero al señor Venegas. ¿Qué le parece la iniciativa del presidente Pastrana? ¿Valiente? ¿Le van a dar importancia? ¿Tendrá algún tipo de repercusión esta carta de 21 expresidentes? Bueno, para mí es un hecho novedoso, hasta ahora no había pasado, y me parece que implica un primer golpe a la legitimidad de estos regímenes que se quieren disfrazar de democracias y que en realidad son dictaduras, digamos, quieren ser obedecidos como dictaduras, pero quieren ser tratados, tener el estatus de la democracia, que creo que es la gran farsa que existe en esta cumbre. Este pronunciamiento de estos ex 21 presidentes me parece que es uno de los pronunciamientos políticos más importantes, y lo que tiene que pasar, o lo que uno esperaría como cosa positiva, no es que va a cambiar en la cumbre, que no va a cambiar absolutamente nada, sino que va a generar esto como movimiento político dentro de los países americanos. ¿Qué va a generar esto dentro de los países firmantes? Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica. ¿Qué podría generar si estos gobiernos tienen izquierdas importantes internas? Y aquí está el resto, El Salvador, España, México. Pero fíjese que todo esto son presidentes que fueron. Estamos hablando de los presidentes en funciones. Entonces, a los países directamente involucrados en estos procesos de falsas democracias no les importa nada esta declaración. Lo importante es que el resto de los países y el resto de los sectores políticos que han estado callados hasta ahora vean que hay unas voces que no están dispuestas a mantener el silencio. Eso es una novedad. Ok, Diego, entonces significa que hay una preocupación importante por su país, porque son la alteración democrática. Y fíjese que el énfasis es sobre Venezuela. Sobre Cuba no hay ningún tipo de pronunciamiento. Se está esperando pues la gran fiesta democrática entre Raúl y Obama. Vamos entonces a hablar de eso ahora, pero cuénteme, ¿qué piensa usted de esta iniciativa? Yo comparto lo que dice tu invitado. Hemos estado 16 años muy solos. De repente una serie de eventos comienzan a concatenarse y se arma este pronunciamiento que se llamaría la Declaración de Panamá, que yo creo que tiene impacto internamente ante esos países y ante esos gobernantes que se expresan internamente la defensa, los intereses, la dignidad, etcétera, etcétera, y que cuando salen fuera son solidarios con el régimen dictatorial comunista de Venezuela y con Cuba. De hecho, van a ir a Cuba un poco a celebrar la reincorporación de Cuba y a avalar una historia horrible de 50 años de violación a los derechos humanos. A eso van, a celebrar el reencuentro de Cuba. ¿Cuánta impacto va a tener esta carta en realidad sobre los diferentes gobiernos que la firman? Quiero decir, el gobierno presente, no, porque como repito, los firmantes son expresidentes. ¿Cuánta influencia puede tener? ¿Es a mí? Sí, a usted. Yo creo que lo coloco en una situación interesante y delicada, porque esto tendrá que manejarse internamente en los procesos de opinión pública y van a quedar muy deslucidos todos estos presidentes que me aparecen solidarios con Maduro, solidarios con los tiranos. No son solidarios, por cierto, con el pueblo cubano, son solidarios con los tiranos de los Castro, no son solidarios con los venezolanos, son solidarios con Maduro. O sea, es una situación particular y, como decía tu invitado,
es una situación nueva que va a generar para mí con situaciones muy interesantes y yo creo muy productivas para lo que queremos rescatar la libertad. Una situación nueva y muy interesante. Y fíjense, vamos entonces a recalcar lo que ocurrió con la señorita Rosa María Payá, que es la hija del señor Payá, donde cuando está entrando en el aeropuerto le dicen las autoridades panameñas, según su propio relato, no crees mucho controversia, no hagas mucho ruido, porque si no te deportamos para Cuba. Lo que le está diciendo que el gobierno panameño lo que quiere es llevar la fiesta en paz. Pero entonces estos 21 expresidentes le están de cierta manera pues aguándole un poco o creando un poco de disturbio político, ¿no es así? Hay dos fuerzas acá que se oponen. Una, las oficialistas de estos gobiernos. El hecho de que Panamá tome una medida de ese tipo es bastante grave. ¿Medida de qué tipo? De restrictiva o de decirle a quien expresa la oposición dentro de un país totalitario como es Cuba, que fuera de Cuba también tienen que cuidarse. No, yo creo que era un error burocrático, pero bueno. Más allá, pero eso representa a una de las fuerzas. Y la otra fuerza son estos 21 presidentes. Hay una gran pelota en esta discusión, en este partido, que es la pelota de la legitimidad. Bien. A estos gobiernos les preocupa mucho ser deslegitimados, por eso trabajan tanto en función de su propaganda y en función de disfrazarse de democráticos y además de representar la legalidad, y se preocupan tanto cuando los acusan de violar derechos humanos. ¿Qué es lo mejor que podría pasar? La carta va a ser entregada al gobierno de Varela, sabemos que usted va a estar allá, Pastrana también va a estar en Panamá, no necesariamente todos los firmantes, pero ahí está la presencia, el espíritu de la carta está sobre la cumbre. ¿Qué es lo mejor que podría pasar, Diego? Bueno, fíjate, esta carta es como el gorila en el cuarto. Va a ser imposible desconocer el contenido de esa carta, porque los propios presidentes se ocuparán de circularla, estará por todas las redes sociales. Esto va a ser, yo diría, un balance, ojalá una especie de balance con esta fiesta que, como tú dices, están armando un grupo de presidentes latinoamericanos para celebrar el regreso o la reincorporación de Cuba. ¿Usted cree que alguno de los presidentes en funciones haga algún tipo de sugerencia o de mención sobre esta petición de la alteración democrática en Venezuela? Tipo así como vimos en un momento el rey de España que le dice al presidente Chávez, ¿por qué no te callas? Dígame, ¿qué prevé que podría ocurrir? Y las declaraciones del canciller de Uruguay, que me parecieron muy interesantes, donde apunta su preocupación por la afectación de los derechos humanos en Venezuela. Si yo tuviese que especular, diría que Uruguay puede decir algo. ¿Cuánto peso? No lo sé, pero creo que eso podría abrir una discusión interesante. Ok, Uruguay, ¿qué espera usted? Mira. Podría llegar a abrir una brecha, ¿no? Ya Uruguay ha tenido problemas con la Cancillería venezolana, y sería interesante, cualquier quiebre en esta puesta en escena de un gran acto de propaganda significaría una mancha para este plan. Dígame qué tipo de quiebre podría ser eso. Dime un ejemplo. Un pronunciamiento de alguno de los asistentes. Bien. O que tenga gran repercusión en la prensa mundial el hecho de que estén los sectores opositores y estos expresidentes pronunciándose así. Digamos, al querer hacer un gran acto de propaganda, eso también es una debilidad de este plan, ¿no? Que fíjese, también hay que recordar que Panamá, y bajo el gobierno del presidente Martinelli, Panamá es uno de los que le presta la silla a la oposición, en ese caso ustedes, la oposición venezolana, para levantar la voz. En este caso, no sé cuál es su opinión sobre el gobierno de Varela. Yo le pregunté a la vicepresidenta si ellos estuvieran también dispuestos a prestar la silla y no hubo una respuesta contundente. ¿Qué piensa usted en este caso sobre la presidencia de Varela? A mí me preocupó mucho la noticia de la hija de Osvaldo Payá. Me pareció un mal presagio, me pareció que estaban sobrecuidando al régimen cubano, que no lo querían alterar de ninguna manera. Yo te diría una cosa, algo que a mí me llama la atención, me parece muy triste, es que el único país que parece preocuparse por qué sucede con los derechos humanos, tanto en Cuba como en Venezuela, sean los Estados Unidos. Yo creo que, por ejemplo, si uno de los cancilleres o presidentes tomara el tema para intentar de cierta manera restregarles en la cara este hecho de los latinoamericanos, pudiesen generar, no sé qué piensa el invitado porque está de acuerdo con lo que viene diciendo. Yo creo que eso puede ser muy interesante, porque realmente es una vergüenza que sean los Estados Unidos los únicos que le digan a Cuba que tienen que resolver problemas de derechos humanos, y a Venezuela, y el resto de los latinoamericanos simplemente son solidarios con los tiranos cubanos y con los tiranos venezolanos. Por eso le dije que desgraciadamente sabemos que la historia indica
que los pueblos latinoamericanos hemos estado huérfanos o solos, como dice usted, cuando los otros hermanos latinoamericanos ven que hay una dictadura en nuestra casa y no levantan la voz. Pero no es la primera vez, ¿no es así? Ha ocurrido durante todo el siglo XX y desgraciadamente también continúa en el siglo XXI. Le doy la última palabra. Sí, es toda una paradoja que en Cuba y en Venezuela se estén juntando firmas, en Cuba sobre todo se estén juntando firmas contra las medidas tomadas por el presidente Obama. Sí, 10 millones de firmas supuestamente el presidente Maduro le va a presentar, ¿no?, al presidente Obama. Claro, ahora que pueden firmar cartas, sería interesante que pudieran votar. ¿no? Sí. Bueno, esperemos que eso sea así, que Dios bendiga a Venezuela. Entonces nos vemos allá, embajador Arias. Siempre un gusto, un gusto. Y ahora los dejo con un tema completamente diferente, pero también indignante, donde las autoridades están investigando un posible caso de abuso infantil, después que este video que van a ver ahora le dio la vuelta por todo el mundo a través de las redes sociales, donde muestra a una mujer en California que está golpeando a un niño de 3 años en la cara con lo que parece ser una tableta. Fíjense. Bueno, vamos a hablar de la política exterior del presidente Obama, lo que ahora muchos la llaman la doctrina Obama. Hace pocas horas, la emisora de radio pública NPR, sin duda una de las más importantes del país, emitió una entrevista con el presidente donde este claramente expresó que van a proceder con el acuerdo con Irán, independientemente del consentimiento del presidente israelí Benjamin Netanyahu. Escuchemos al presidente Obama. La idea de que vamos a condicionar a Irán a que no obtenga armas nucleares en un acuerdo verificable reconociendo a Israel es muy similar a decir que no vamos a firmar un acuerdo a menos que la naturaleza del régimen iraní se transforme completamente. Y eso es, creo, un error de cálculo fundamental. Quiero volver a este punto. Queremos que Irán no tenga armas nucleares, precisamente porque no podemos apostar por la naturaleza del régimen cambiante. Eso es exactamente porque no quiero que tengan armas nucleares. Si de pronto Irán se transformó en Alemania o Suecia o Francia, habría un tono diferente de las conversaciones acerca de su infraestructura nuclear. La administración del presidente y él mismo está tratando de informar a través de todos los medios posibles el alcance de esta negociación y el levantamiento de las sanciones en contra del gobierno iraní, que aparentemente, por lo dicho por el secretario de prensa de la Casa Blanca, todavía hay mucho que recorrer, aunque se cree que va a haber un acuerdo para el 30 de junio. Escuchemos al secretario de prensa de la Casa Blanca. Todavía hay detalles acerca de los pasos para la eliminación de las sanciones que aún no se han acordado, y es firme opinión de la administración que no sería prudente y no sería del interés de la comunidad internacional simplemente quitar sanciones desde el primer día. El alivio de las sanciones solo se ofrecerá a cambio de compromisos significativos de Irán en restringir su programa nuclear. Así que el enfoque de las negociaciones, que se ha llevado a cabo por más de un año, es en los pasos que Irán va a tomar, compromisos que Irán debe asumir para cerrar por todas las vías que tienen para armas nucleares. Mientras tanto, el Departamento de Estado está asegurando que esas plantas nucleares van a estar muy bien vigiladas. Aquí está la vocero del Departamento de Estado que está tratando de despejar toda duda. Escuchemos. The IAEA will be allowed regular access to all of Iran's declared facilities, that's Arak, Fordo, and Natanz. Inspectors will also have access to the entire uranium supply chain that supports Iran's nuclear program from start to finish. And these elements, as we've said, are the best hedge really against a covert path. The IAEA will also be permitted to use technology such as cameras in all 3 declared facilities to accomplish their traditional safeguards mission, as well as to monitor compliance. So even if there's not an inspector there will be a camera there. El gobierno iraní presenta una película completamente diferente. Escuchemos.
اینکه تو داخلش چیکار میکنه خودشه. در مورد اتحادیه اروپا بحث فرق میکنه. اتحادیه اروپا یک تصمیم شورای وزیران میگیره برای همه لازم الاجراست. اونها همه تحریم ها را از همون روز. Bueno, no entendimos muy bien, pero en realidad está presentando, como ustedes pudieron leer en la traducción, que todo sigue igual dentro del programa nuclear iraní. Vamos entonces a hablar ahora de este país donde la carrera, pero no la carrera nuclear, sino la presidencial, sigue calentándose. Veamos a Rand Paul, que es el último contendiente. Escuchemos. Para rescatar un gran país ahora a la deriva, únanse a mí y juntos podemos buscar una nueva visión para América. Hoy anuncio con la ayuda de Dios, con la ayuda de los amantes de la libertad en todas partes, que me estoy poniendo adelante como candidato a presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, Rand Paul, ustedes vamos a ir dándole de a poquito para que se vayan aprendiendo bien quiénes son todos estos personajes. Ya hay como 16, o se cree que van a haber cerca de 16. Y entonces ve solamente Rand Paul, vamos a ver que es el último, senador por el estado de Kentucky. Y no solamente eso, tiene 52 años, es de familia política porque su padre también estaba en la política del estado y es de tendencia libertaria. Ya había aspirado a la candidatura en el 12 y ahora vuelve nuevamente. Y ahí están las diferentes cabecitas de aquellos que han dicho que voy y los que posiblemente van. Sabemos que los demócratas son Hillary e Hillary. ¿Qué tal? Frank Rodríguez, analista político. Cuéntame, gusto en tenerte en el programa. ¿Qué te parece Rand Paul? Explícale al público que no lo tiene fresco, este señor, por qué piensa que tiene posibilidad. Bueno, él es senador, en Kentucky el otro senador es el jefe de la Cámara Alta del Senado, entonces viene de un estado que muchas veces vota republicano, que Sí. lo ha apoyado mucho. Él es un oftalmólogo, él hace operaciones a personas de bajos recursos. Correcto. Es una persona que hizo un discurso de varios días, parecido al de Ted Cruz, oponiéndose a la agencia de vigilancia de Estados Unidos porque él, su idea libertaria es que el gobierno no debe estar vigilándonos a nosotros. Entonces, dentro del partido, el ala izquierda, el ala derecha, el ala de centro. Sabemos que Jeb es ala centro. Sabemos que Ted Cruz, que también ya anunció su candidatura, es ala derecha. Ahora, ¿dónde está Rand Paul? Rand Paul está en el área libertaria, igual que su padre Ron Paul, que por muchos años se postuló y fue congresista, y estos son personas que creen mucho en la Constitución y en los derechos individuales, son más conservadores que los conservadores, pero dan la vuelta y entonces se unen a los liberales. Entonces no está en la izquierda del partido, pero tampoco está en la derecha del partido. Está tanto a la derecha que llega a la izquierda. O sea, tanto a la izquierda que llega a la derecha. Muy bien. Tú sabes que los extremos se unen. El globo del mundo, ¿no? Que le puede dar la vuelta, pero bueno. Así mismo es. No, Ted Cruz y él no siempre. No, Ted Cruz es derechista a la vieja usanza, un derechista estilo Calle 8. Bien, bueno, pero no hay problema con el estilo Calle 8. Gracias a Dios que estamos en un país donde permiten, ¿no? Hablando de Calle 8, el día 13 se postula en nuestro propio patio, ¿no? El señor Rubio, Marco Rubio. Entonces va a ser, todo indica que él anuncia su candidatura en la Torre de la Libertad el próximo 13, donde entonces también entra en la contienda. Entonces está Ted, está Marco, está Jeb y ahora está Rand. Exacto. Dígame, de esos cuatro, ¿quién usted cree que puede llegar a la recta final? Yo creo que Bush llega definitivamente por su nombre, sus conexiones, su dinero. Y por el otro lado habrá o Marco Rubio, o Ted, o este señor Rand Paul. ¿Qué le gusta a usted de Rand Paul o qué no le gusta? ¿O qué es lo que va a resaltar sobre su figura ante el gran pueblo norteamericano? Lo que él está tratando de vender es que él puede ponchar el ticket de los independientes y de los demócratas. Toda su candidatura se basa en que él puede ampliar que los republicanos solo con el voto republicano no pueden llegar a presidente, es la tesis de él. Eso lo dice Jeb también, yo traigo a los hispanos, eso lo dice Marco, yo traigo a los independientes y traigo a los de la derecha. Entonces, él cree que trae a la juventud, en vista de que su padre siempre fue muy popular. Él gana, cada vez que hay esta reunión de los conservadores, él siempre gana en Washington.
el CIP. No, y la realidad es que en esta convención de republicanos bastante tradicionales, que fue hace poco, donde también estuvo Netanyahu, el señor estuvo arriba, Jeb estaba bastante abajito, él estaba en los primeros lugares, ¿no es así? Escuchemos nuevamente donde él dice que lo que viene es a resolver la disfuncionalidad que existe en la capital de Estados Unidos, en Washington, que él viene a recuperar a nuestro país y la gran pregunta es qué clase de país van a tener nuestros nietos. Ahí está. Hemos venido a recuperar nuestro país de los intereses especiales que utiliza Washington como su banco personal. Los intereses especiales que están más preocupados por su bienestar personal que el bienestar general. La máquina de Washington que engulle nuestras libertades e invade cada rincón y grieta de nuestras vidas debe ser detenida. Must be stopped. La lancé. Dígame entonces, nuevamente, si usted tiene que escoger la mejor cualidad que tiene este señor, ¿cuál sería? Él quiere reducir el tamaño del gobierno, está muy preocupado por la deuda, pero también quería reducir las Fuerzas Armadas. Y ahora últimamente ha dicho que no se pueden reducir en vista que el mundo tiene tantos problemas. Sí. Así que él está empezando a moderar algunas de sus opiniones y esto es típico en las campañas. Aquí lo importante es ver lo que dice el candidato antes de las campañas, conocer su historial, porque ahora empieza a decir cosas que dice todo el mundo, tenemos que rescatar nuestro país, ese tipo de cosas. ¿Tiene chance en las primarias? Sí, cómo no. Tiene mucho chance. Entonces llega a las semifinales, ¿cómo dice usted? Sí, él está entre los 4 principales. Oh, qué bien. Como si estuviéramos en básquetbol. Sí, en los 4 principales. LeBron, Dwayne, Bosh, él está en ese grupito. Final Four. Sí, entonces, senador republicano, y usted sabe, Rand Paul, vamos entonces a escuchar nuevamente, pero vamos ahora al lado de Hillary. Escuchemos a Hillary, que sabemos que está la candidata de la otra parte. And I suppose it's only fair to say, don't you someday want to see a woman president of the United States of America? Bueno, sin duda que la señora es la demócrata. Ahora, un Rand Paul con Hillary, hacer una vista rápida. ¿Cómo sería? Es uno de los candidatos que más se acerca a ella en los sondeos. En este momento ningún republicano le gana 1-1 a Hillary, pero el que más le gana es Bush. Todavía. Todavía. Ahora, sí. podríamos entonces, ¿y por qué es eso? Antes de hacer la última pregunta, ¿por qué todavía Bush sigue siendo, si no necesariamente es el favorito entre los conservadores del Partido Republicano, correcto? Sí. Por el nombre que tiene, obviamente. En esta etapa de la contienda, el reconocimiento del nombre de la persona es como la Coca-Cola. Bien. Y si tú traes un refresco nuevo, pues nadie te conoce. Bush con un Rand Paul, ¿quién gana? Es posible, yo creo que Bush. Ok, Rand Paul con Hillary, ¿quién gana? Yo creo que es Hillary. Claro, no puede, sin duda que esta va a ser una contienda sumamente interesante. Muy cerrada y con personajes muy conocidos, estos apellidos, Rand Paul, Bush, Clinton. Volvemos entonces nuevamente a las dinastías. Exacto. Muchas gracias, querido. Siempre un gusto. Ya regreso con más. You want to meet my girls? One word. Sexy. Sexy. Don't get it twisted. How boring would it be if we were all the same? It's all about how you feel. I think it's in my eyes. It's something that looks like this. Beautiful. I mean, honey, have you seen all this? Hot. Whoa. I'm no angel. I'm no angel. I'm no angel. I'm all kinds of sexy. Bueno, sin duda que estas no son las modelos tradicionales, ¿no? Que usted ve que son así de flacas. Estas son pues bastante llenitas. ¿Por qué? Porque en Francia hay una gran controversia sobre la situación del modelaje en el mundo, que usualmente no son señoras así tan hermosas como diríamos. Muchas gracias al señor Carlos Mejía, que es un fashion guru. Un gusto en tenerte en el programa. Montserrat Rodríguez, médico, nutricionista y coach de salud. Y también está con nosotros vía telefónica la doctora Carmen Díaz, que es neuropsicóloga. ¿Cómo está esta doctora? Muchas gracias, bien, bien. Siempre un gusto tenerla y vamos entonces a escuchar su opinión después de que escuchemos lo que dicen los nutricionistas y los expertos en la moda. Francia acaba de hacer una propuesta de que toda modelo
que quiera participar en una pasarela o que quiera trabajar en una casa de moda, tiene que tener una cierta cantidad de grasa corporal. No solamente eso, sino también que la modelo no puede pesar menos, de acuerdo a su talla y a su constitución, menos de una cierta cantidad de libras. Lo cual significa de que están regulando entonces la industria de la moda, no más anoréxicas, gorditas, pero no muriéndose del hambre. Y esto es lo que dicen los franceses. Escuchemos. En este proyecto de ley, a partir de ahora, el modelo debe pasar por una visita médica antes de que sea contratado para evaluar el índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso por la altura. La Organización Mundial de la Salud determina si alguien es desnutrido o incluso se encuentra en estado de hambruna, y el certificado médico para la capacidad de trabajo no puede ser entregado a las personas que estén desnutridas y poner su vida y su salud en peligro. Entonces vamos a ver, fashionista, ¿tú qué piensas de esta ley? Que para mí la ley no puede aplicarse para todo. Depende cómo nuestra caja torácica nazca, es una condición. Las modelos, es bueno que entienda que no todos cualificamos para ser modelos de high fashion. Y creo que esta medida está basada en esta tendencia de la moda, en este campo de la moda. Hay muchos tipos de modelos y es bueno aclarar esto. La que tienes atrás ahora en este momento, en la parte de atrás, no sé, el señor director la puede poner, es bastante flaca y entonces todo esto para evitar la anorexia en las muchachas. Ok, pero esto viene porque pienso que la publicidad y las demás es porque las modelos o cualquier rol a seguir quieren ser aspiracionales. Entonces la población quiere ser como estas modelos que vemos en la tele. Pero ¿qué pasa? Para usted ser modelo tiene que tener estas cualidades que mencioné y tiene que entrar en los trajes que ya están diseñados y que toda la industria de la moda pues gira en torno a un circuito. ¿Y qué quiere decir este circuito? Pero trajes que ya están diseñados, que es size 2, ¿no? Size 2 máximo. Como máximo, porque esos size van a los showrooms, van a los catálogos, van a las pasarelas. Entonces, para que una modelo encaje, que puede ser cualquiera, tiene que tener esta condición. Y entonces, al tener el size 2 o tener que forzarse, y fíjense, aquí estamos también mirando, fíjense esta niña que flaca está. Eso ya, el tener que estar en size 2 ya te obliga a estar desnutrida. No necesariamente, usted puede estar saludable con size 2, eso también depende de la verdad. contextura. Ahora bien, las chicas que se obligan a meterse en un size 2 y hacen sacrificios, eso ya es otro capítulo. Pero para eso es la ley. Ahora, la ley no puede ser para todos, porque no necesariamente este 18.5% que exige de grasa corporal, de masa muscular, no aplica para todas las contexturas físicas. No puede ser tan general la regla. Bien, no está correcta. ¿Qué dices tú de la ley que me dices que no solamente está en Francia, sino también hay leyes similares en Israel? Hay otros países, ¿no? En Israel, España, Italia y Brasil hicieron una especie de compromiso. No fue ley, pero ellos se comprometieron en no contratar modelos que tuvieran un BMI, que es el índice de masa corporal, por encima de 18.5. Pero aquí hay que hacer una diferenciación importante. Una cosa es el mundo de la moda y cómo se maneja la contratación o no de las personas. Aquí esta ley no es para aplicársela a las modelos porque ellos quieren regular de qué tamaño es la modelo, o si está sana o si no está sana. Aquí lo que se quiere es demostrarle al público en general que no es, o sea, que no puede ser que un pequeño público o un pequeño porcentaje de la población, que son las extremadamente delgadas, que son modelos y que nacieron para ser modelos, son el único modelo de belleza o de salud que existe, porque existe un número aumentado, hay unas estadísticas creciendo de adolescentes enfermas que llegan a la muerte por complicaciones de la anorexia. Yo felicito la moción o la inquietud o la iniciativa, pero entonces vamos a tener que clausurar muchísimas cosas que pasan en el mundo, empezando por la guerra, empezando por los videojuegos, por muchísimas cosas que son un estimulante para otro tipo de cosas, y no nos vamos a desviar del tema. Si se puede regular, mira, por ejemplo, aquí está, este es uno de los ejemplos por los cuales los franceses estaban preocupados. Esta modelo, que es Toscani, Olivero Toscani, muere a los 26 años porque tenía una desnutrición galopante y bueno, era modelo, ¿sabes? Yo no sé qué es lo que hay de sexy en tanto hueso.
Empezó con una anorexia desde los 12 años, se muere a los 28 años, o sea que obviamente ella tenía un caso y tiene una historia muy triste, la mamá se suicidó, etcétera, etcétera. Sí. Y se murió pocos días después de que cerró esa campaña en contra de la anorexia. Ella prácticamente se convirtió en una activista con respecto a las modelos, pero vuelvo y te repito, yo no estoy de acuerdo con que el gobierno controle muchas cosas, porque hay cosas que no se pueden controlar. Yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que la modelo tiene que nacer para modelo, así como el jockey nace pequeñito y tiene que ser pequeñito, pero cuando estamos hablando de controlar un problema de salud pública, ahí sí tiene que haber algún tipo de reglamentación. ¿Cómo va a responder el mundo de la moda con esta, donde ya la modelo ya no le va a servir a la talla 2, que es el sample, que es el modelo generalizado? ¿Cómo necesariamente no tiene que estar desnutrida o tener anorexia para caber en una talla 2 la modelo. Ojo con eso. Ahora, se van a reducir muchas oportunidades. Muchas chicas que ya tienen contratos van a tener que ser cancelados, por lo menos en Francia, porque ya están en este estado de delgadez extrema, que puede ser una condición con la que bien nacen o que la adquieren. Eso es irrelevante. Ahora, lo relevante es que la moda, por el sistema que ya tiene, 100 años por lo menos, de esta construcción de los samples, que son los que son tallas 2, pues no creo que se vaya a afectar mucho. Y recordemos que esto es solamente Francia, que la Italia, que es otro país, cuna de la moda también, Estados Unidos, que van a seguir con las prácticas. ¿Y por qué 2 y no puede ser 4 o 6 el modelo por una cuestión de estética, original o por el una cuestión modelo de estética, base? Claro, por una cuestión de estética y visualización. Estética. Estética, ¿por qué? Porque cuando tú proporcionas un vestido, sea couture, sea largo, mientras más alta es la figura, más caída tiene la tela, más bonito se va a ver el diseño, la ropa va a quedarle mejor si es de diminuta, si es más estrecha, porque va a tener más caída y más volumen, se puede poner más cosas, se va a ver más elegante, que ya eso es algo cultural, que vamos a tener que cambiar la cultura del mundo para que entonces Pero no pudiéramos decir que las modelos de Victoria's Secret, esas que vimos en el comercial, están bordeando la anorexia. No, es que acuérdense que además la anorexia es una condición psiquiátrica. Correcto. Que donde el foco de esa compulsión se está en la comida, o mejor dicho, en no comer. Es una relación patológica que establece la persona enferma con la comida. Eso no quiere decir que todas las flacas son anoréxicas, por Dios. Y hay muchachas y mujeres que tienen 18% de grasa corporal o 18.5 de BMI y están regias, están sanísimas y comen muchísimo y no tienen ningún problema. Esas no son las que van a tener Pero bueno, lo importante es que ahora el gobierno de Francia está preocupado, y vamos entonces a darle la oportunidad a la señora psicóloga. Como dice aquí la nutricionista, todo esto tiene que ver con la cabeza, ¿no? Y bueno, pero también tiene que ver con el bolsillo, porque si yo quiero ser modelo y ganar $10,000 al día por hacer una buena presentación en la pasarela, yo tengo que estar en la talla que quieren los modistas. Entonces, ¿cómo se reconcilian estas dos? Le escuchamos, señora psicóloga. Sí, bueno, en realidad la anorexia nerviosa es un desorden, es una enfermedad que se diagnostica, que se trata y que puede poner a las personas en riesgo de vida, o sea, se mueren las personas. Ustedes vieron la modelo, las niñas, cuando yo veo a las niñas en los hospitales, generalmente adolescentes, que tienen esta idea equivocada acerca de su cuerpo, que hacen unas dietas despampanantes, que no comen, que vomitan, que no tienen menstruación y que terminan teniendo anemia y graves problemas, pierden la masa ósea, arriesgan su vida y se mueren. ¿Qué piensa usted de esta ley, entonces, de la ley en Francia, donde ese tipo de actividad lo están tratando de legislar para que no ocurra? A mí tampoco me gusta mucho, yo quiero siempre decir, a mí tampoco me gusta mucho que los gobiernos se metan en las vidas privadas, pero creo que los gobiernos siempre tienen la obligación de cuidar la salud pública. Y creo que en este caso están hablando de un problema que influye en la salud pública, porque las niñas, sobre todo las adolescentes, estamos hablando de las adolescentes, tienen ese rol, tienen ese ideal de belleza. El muchacho fashionista decía que bueno, esto es un problema de que ellas quieren ser así, además es un problema de tratar de imitar, pero nosotros, todas las personas, en cualquier rol, en cualquier profesión, tenemos la obligación moral
de tener cierta limpieza con la sociedad. Absolutamente. Entonces usted no está de acuerdo con que el gobierno se meta, pero sí está de acuerdo con que la salud pública se mantenga de una manera sana. Te doy entonces los últimos 30 segundos. Yo quisiera entonces que el gobierno también hiciera otras medidas para coactar algunas otras también situaciones o conductas que nos inciten a nosotros como figuras públicas o todo el que está en un medio público es un objeto de aspiración. Queremos ser todos como ellos, entonces hay que tener cuidado y responsabilidad en lo que ponemos allá afuera. Nosotros que creamos las campañas publicitarias también debemos tener cuidado. Y las casas de moda. Y las casas de moda, por supuesto, pero esto no quiere decir que por ser tallado te va a influir o no, porque entonces vamos a tener que hacer también para los que están en sobrepeso otra ley, que si usted tiene mayor cantidad de grasa no puede salir en la medio. Bueno, claro, eso también. Eso yo creo que esa ley ya existe. Esa ley, claro, es que no te ponen. Te agradezco a ambos. Gracias, señora psicóloga. Entonces ahora, antes de ir a la pausa, los dejo con mi compañero Rick Sánchez para que nos diga qué viene a las 10 de la noche. Rick. María Elvira, tú sabes que te voy a enseñar esta noche un gol histórico, pero al mismo tiempo hay tremenda controversia en el deporte. Le voy a explicar lo que es esta noche aquí. Back to you, Mari. Gracias, Rick. Muchísimas gracias. A las 10, Rick Sánchez. Ya regreso. Las joyas de María Elvira son diseños exclusivos de Santayana. Quinto segmento, cuando puedo hablar con usted a través de las redes sociales, ahí están en pantalla, ya sea Facebook, Twitter, YouTube o Instagram, lo que usted quiera. Se puede comunicar conmigo. Vamos entonces a leer uno de los mensajes que nos acaban de llegar en las últimas horas, donde dice, de Luna Rodríguez, dice: Obama dándole la mano a Raúl es la mayor traición de un presidente de Estados Unidos cuando se sabe que Cuba no es un país demócrata y es nuestro peor enemigo. Bueno, Luna, la cumbre comienza el día de mañana y ahí vamos a estar. Vamos a ver qué es lo que ocurre entre Raúl y Obama. También está Bertica Álvarez. Debía de darle vergüenza a este gobierno estar poniéndole trampas a congresistas como Bob Menéndez. Quieren sacarlo porque no está de acuerdo con la política del presidente. Bueno, yo lo único que le puedo decir es correcto, y no es congresista, sino es senador, pero bueno, está dentro del Congreso Federal norteamericano, pero en este caso está dentro del Senado. La realidad es que independientemente que sea del Senado o de la Cámara de Representantes, en este país hay un marco legal y yo confío en que las leyes federales encuentren la verdad y le den el justo merecido que merece el senador Menéndez, ya sea inocencia o no. Esperemos entonces, confiemos en las cortes y en los jueces. Ahí está la página del internet donde usted puede ver programas anteriores a este. Muchísimas gracias a Bobby, que siempre es el mejor peluquero que hay en el sur de la Florida. Bobby en Éxtasis Salón y Spa, a Dani, a Víctor y a la señora Gabriela Arango. Gabriela, la mejor diseñadora que hay en el sur de la Florida. Y gracias a usted por estar con nosotros. Mañana viajo a la ciudad de Panamá para comenzar la cobertura de esta cumbre, sin duda histórica, donde todo parece indicar que se van a dar la mano Raúl Castro y Barack Obama. Mañana comienza nuestra cobertura especial hasta el fin de la semana. Los espero entonces. Buenas noches. Hasta mañana.